Hola Pablo. Hola Mauricio. Pablo, el Banco Central actualizó su escenario macro para el año 2020 y 2021. Adicionalmente, reconoció en sus recientes minutas que el escenario macro claramente está desafiante. ¿Cuál es la visión de BTG Pactual para la economía local pensando en este año y en el próximo? Bueno, nuestro escenario macro la verdad es que es bastante parecido al que tiene el Banco Central. Más allá de los números, lo que tiene nuestro escenario contemplado es una caída muy fuerte este año, en torno a menos 6%, y una recuperación solo parcial el próximo y ya de manera total hacia mediados del 2022. De hecho, nuestro escenario se titula La nueva normalidad y lo que dice es que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus durante algún tiempo y probablemente durante los próximos 12 meses hasta que una vacuna o algún tratamiento paliativo no sean desarrollados. De hecho, una forma de ver cómo la economía va a empezar a funcionar a una manera más limitada es pensar que hace 12 meses atrás, si yo te preguntaba a ti o le preguntaba a cualquier persona en la calle si es que tenía pensado ir al cine o si iría al cine, digamos, durante los próximos 12 meses, la mayoría de las personas me hubiese dicho que sí, que sí, el 99 o el 95% de las personas. Si hoy hago esa misma pregunta, la verdad es que una buena cantidad de personas me va a decir que no sabe, que le da miedo. Y eso se va a ver no solo en servicios como el cine, sino que en restaurantes, en medios de transporte, en hotelerías, etcétera. Por lo tanto, la economía va a estar funcionando a una capacidad menor y eso va a limitar la capacidad de recuperación el próximo año. Por lo que nosotros esperamos un crecimiento en torno al 5% el próximo año, que no va a compensar esta caída de 6%. Ahora, si nos vamos a los fundamentos de la economía, bueno, los fundamentos son también están bastante débiles. Por el lado del consumo tenemos un mercado laboral que se ha visto fuertemente afectado. Conocimos recién las cifras de desempleo de mayo que muestran una tasa de desempleo de 11,2% y nosotros esperamos que esa tasa de desempleo llegue en torno a 15% o incluso a niveles superiores durante los próximos meses. Y hay que considerar también de que ese 11,2% no tiene contabilizado que tenemos alrededor de 650.000 personas que están acogidas bajo la Ley de Protección de Empleo. Si las sumáramos, ya esa tasa se empinaría en torno al 19 o casi 20% a mayo. Por lo tanto, es un panorama bastante negativo para el consumo y en línea con eso hemos visto que las expectativas de consumidores están en niveles mínimos históricos. Por el lado de la inversión, vemos que los niveles de incertidumbre están muy altos y que muchas empresas han tenido que postergar decisiones de inversión tanto por la crisis sanitaria como también, y no nos olvidemos de que está la crisis social y la incertidumbre asociada al proceso constitucional dando vuelta, y eso tampoco se va a resolver en el escenario, digamos, base hasta mediados de 2022. Por lo tanto, eso genera mucha incertidumbre y va a restar puntos de inversión para este año. Por lo tanto, va a ser un año muy complejo y la recuperación que vamos a ver hacia adelante va a ser lenta. Por el lado de la inflación, quizás es donde tenemos más diferencias con el Banco Central, donde nosotros estamos viendo que, dado que vamos a estar creciendo muy poco o que vamos a tener holguras de capacidad bastante grandes de aquí al 2022, la inflación no debiese converger a la meta de 3% del Banco Central, sino hacia fines de 2022, más que como lo plantea el banco a comienzos del 2022 o fines del próximo año. Me parece que esa proyección del Banco Central puede ser un poco apresurada para la inflación. Y considerando tu escenario base anterior, ¿dónde consideras que se concentran los riesgos? ¿Ves espacio para subir tu escenario base hacia al alza o a la baja? A ver, yo diría que con respecto a los riesgos, vamos a distinguir los riesgos para este año y para el próximo. Me parece que para este año los riesgos están balanceados a la baja. ¿Por qué? Porque nuestro escenario supone que las cuarentenas y las distintas medidas de contención
que ha adoptado la autoridad debiesen empezar a relajarse ya a mediados de este mes, de julio. Si eso no sucede, lógicamente nuestro escenario debiese corregirse a la baja también. Por lo tanto, y como hemos visto cómo ha estado evolucionando la enfermedad, parece ser que esas cuarentenas efectivamente puedan extenderse hasta fines de mes o incluso hasta principios de agosto. Ese por el lado local. Por el lado internacional, y ya pensando más en el 2021, están los riesgos lógicos asociados a la pandemia. Por el lado positivo, tenemos que un desarrollo de una vacuna o de algún tratamiento paliativo que empiece a operar durante el primer trimestre o incluso durante el primer semestre del próximo año, sería una muy buena noticia y probablemente eso active las economías en distintos lados, lo que sería muy, muy positivo. Pero incluso sin tener esa vacuna desarrollada, también podríamos tener un escenario positivo donde los rebrotes de la enfermedad que son tan temidos hoy en día terminen siendo menos fuerte de lo que fue la primera oleada, o que las respuestas a esos rebrotes también sean más efectivas y que por lo tanto el daño que hagan sea menor. Lógicamente, si no se da ninguno de estos escenarios o se da un signo negativo respecto a estos escenarios, es un escenario negativo para nosotros. Pero para el próximo año, por el lado de los riesgos negativos, me parece que los riesgos negativos más importantes están en el plano interno y están relacionados a un rebrote de la violencia como la que vimos en el último trimestre del año pasado. Si eso pasa, también nos llevaría a corregir fuertemente nuestro escenario a la baja. Uno de los focos de atención del Banco Central fue la preocupación por un eventual agotamiento de las herramientas de política monetaria. En esa línea se está avanzando en la eventual aprobación de compras de papeles del fisco en el mercado secundario, y obviamente el mercado ha tenido una reacción en ese sentido. ¿Consideras tú que esta es una medida adecuada y deseada? Y eventualmente tú consideras que ya está incorporado en las tasas de interés la aprobación de este proyecto? A ver, es una buena pregunta, y es una pregunta que ha generado bastante polémica con hartas cartas en los diarios, etc. A mí me parece que, o lo primero que hay que decir es que esta reforma es un fuerte voto de confianza para el Banco Central. Es necesaria en la medida en que el Banco Central se ha estado quedando sin herramientas con la tasa de política monetaria ya en su piso mínimo, y sin mayores herramientas para actuar, sobre todo pensando en un escenario o en un empeoramiento del escenario que ha dibujado el Banco Central. Por lo tanto, por ese lado, me parece adecuado que el Banco Central tenga más herramientas. Si alguna evidencia tenemos con respecto a planes de quantitative easing, que es lo que quiere hacer el Banco Central, es comprar papeles largos, en este caso, de los bonos soberanos. Tenemos la experiencia de la crisis subprime para economías avanzadas, y la evidencia muestra, o los distintos trabajos que se han hecho, es que sin estas herramientas las crisis hubiesen sido más severas y las recuperaciones hubiesen sido más lentas en las economías avanzadas. Por lo tanto, eso apunta a que esta sería una buena herramienta para actuar en estos casos. Hay que también tener en cuenta de que en su último reporte de estabilidad financiera, el Banco Central identificó dos escenarios de estrés que fueron considerados como los más severos. Uno era que la tasa de desempleo llegara en un año a 14%, lo que afectaría fuertemente las finanzas de los hogares. Y por otro lado, consideraba un escenario también, un segundo test de estrés, donde la economía se contraía fuertemente y en el segundo trimestre de este año, y después tenía una recuperación lenta hasta el 2022. ¿Y
¿Qué tan fuerte se contraía la economía en ese escenario? Bueno, en un 9% en el segundo trimestre de este año y recién empezaba a crecer en torno al 1,5% hacia comienzos del 2022. Bueno, esos dos escenarios, el primero ya se está dando, probablemente tengamos la tasa de desempleo en 15% en un par de meses más. Y el segundo escenario, ya vimos que en mayo y que en abril el IMASEC se cayó en torno al 15%, por lo tanto es mucho más severo en caída inicial este escenario que los test de estrés más difíciles considerados para el sistema financiero por parte del Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central va a necesitar herramientas para hacer frente a esto. ¿Cuáles son los posibles costos que pueda tener o los grandes miedos que hay detrás de estas medidas? Bueno, que esto se argumenta que podría ser un instrumento para la monetización del déficit fiscal y más allá de eso, podría politizar al Banco Central y actuar para que el Banco Central actúe de manera de tratar de ayudar al gobierno o perjudicar al gobierno de turno, dependiendo del signo político. Me parece que estas críticas, si bien es cierto que cualquier modificación al Banco Central puede generar algún miedo, me parece que están un poco exageradas. ¿Por qué? Porque el Banco Central, primero que todo, tiene un mandato inflacionario. Y el mandato inflacionario, de cumplirse, y como se ha cumplido en sus 30 años de autonomía, hace que las expectativas de inflación tengan que estar ancladas en 3% y el Banco Central se ha comprometido a eso. Por lo tanto, si usa estas herramientas para mantener las expectativas de inflación ancladas en 3%, bueno, entonces no debiese tener mayor problemas en comprar o vender bonos soberanos. Ahora, respecto a la politización del Banco Central, bueno, eso es malo, pero es malo teniendo estas herramientas o no teniendo estas herramientas. Por ejemplo, si el Banco Central se politiza al día de hoy con el esquema actual o el marco actual que tiene para actuar, el Banco Central podría subir o bajar tasas. Por ejemplo, podría bajar tasas cuando la economía está en un boom, creciendo, qué sé yo, al 6%, y eso generar mayores presiones inflacionarias y de nuevo generar problemas. O bajar la tasa o subir la tasa cuando a la economía le está yendo mal para tratar de perjudicar, qué sé yo, al gobierno de turno. Y eso ya se puede dar con el esquema actual. Si el Banco Central se debilita de manera institucional, eso va mucho más allá de esta norma y obedecería a un proceso de deterioro institucional del que sería difícil escapar no solo al Banco Central, sino que a todas las instituciones, y la verdad es que sería bastante malo para el país en general. Finalmente, con respecto a las tasas de mercado, lo que me preguntaste si estaba incorporado o no en los precios de mercado. Una vez que salió el IPOM, recordemos que el IPOM fue bastante directo a la hora de solicitar mayores herramientas al Congreso para actuar, y luego del IPOM al día siguiente se publicó esta ley, el proyecto de ley, digamos, de reforma al Banco Central. Lo que pasó con las tasas fue que cayeron entre 25 y 30 puntos bases, tanto las tasas a 10 años nominales como las reales. Por lo tanto, parte de este programa puede que esté incorporado ya en los precios de activos. Hay que destacar, sí, que los break-evens de inflación a 10 años, es decir, la inflación esperada en los precios de activos en 10 años, siguen por debajo del 3%, lo que quiere decir que el mercado hasta ahora no se ha comprado este miedo que existe de que tengamos un rebrote inflacionario fuerte producto de esta medida. Bueno, Pablo, entonces, con todas las medidas fiscales y monetarias que hemos conversado, más la recuperación global incipiente que estamos viendo en el mercado internacional, ¿qué tan rápido crees tú que se puede recuperar la economía local? ¿Y cuál sería el crecimiento estructural de mediano plazo para Chile? A ver, como te señalaba al principio, la economía va a recuperar sus niveles previos al estallido social, o sea, los que teníamos en el tercer trimestre del 2019, probablemente a mediados de 2022. Ojalá antes, digamos, en un escenario positivo, pero me parece que lo razonable es pensar que por esa fecha tengamos una recuperación. Ahora sí,
en cuanto a la velocidad o a la forma de la recuperación, lo que debiésemos esperar es que en los próximos, en los 2 trimestres que quedan de este año, en la medida en que las medidas de confinamiento se relajan gradualmente, sí vamos a ver una recuperación fuerte respecto a los trimestres previos, pero esa se va a ir moderando en la medida en que la economía entre en esta nueva normalidad que te mencioné. Con respecto a la tasa de crecimiento potencial, es una pregunta difícil, dado que hemos tenido muchos movimientos estructurales, pensando en el estallido social y en esta crisis sanitaria, que cualquier modelo no va a ser capaz de contemplar, porque tenemos muy pocos datos todavía para poder hacer una evaluación precisa. Yo pensaría que el crecimiento potencial de Chile estaría más en torno a los 2,5% para los próximos 10 años, lógicamente sujeto a una gran incertidumbre. Y pensando también en el otro parámetro estructural que es importante, que es la tasa neutral, que el Banco Central la tiene estimada en un rango entre 3,75 y 4,25. Bueno, me parece que está más cercana a un 3,5 que a un 3,75, que es el piso del Banco Central. Bueno, muy interesante, todo muy claro. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Feliz de hablar cuando quieras.